Bienvenidos al Fuego del Ermitaño, el podcast diseñado para abrir tu conciencia. Es el primer episodio del 2024, me alegra mucho que estés aquí escuchándome y gracias a todos los que me han seguido hasta este momento. Y si es el primer episodio que estás escuchando, pues bueno, bienvenido. En este podcast hablamos de muchos temas de espiritualidad, sobre todo para ir pudiendo cambiar nuestra realidad y el cómo habitamos este plano físico y este cuerpo que tenemos. Entonces, el episodio del día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante importante y fíjense que lo había dejado como de lado, hablarlo, porque es una situación con la que todavía lidio y aunque ahorita lo vamos a platicar más a fondo, cabe aclarar que esta cuestión, lo que vamos a platicar el día de hoy, no viene desde una recomendación psicológica, una recomendación psiquiátrica, etc. Viene desde la perspectiva personal y la experiencia propia que yo he tenido. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de la ansiedad y la espiritualidad. Cuando tenía aproximadamente 19 años, empecé la búsqueda de un tratamiento para mi ansiedad. Ya era una ansiedad generalizada, ya había ataques de pánico en los que incluso llegaba a desmayarme. Entonces empecé a buscar pues lo que todo el mundo te dice, ¿no? Tienes que ir al psicólogo, tienes que ir al psiquiatra. Entonces pues ahí me tienen en esa búsqueda. La realidad es que empecé a tomar distintos tipos de medicamentos para intentar calmar este tema de la ansiedad y ninguno de estos funcionó. Fue un ir y venir y no les estoy diciendo que fue de un momento a otro que toda esta situación logró calmarse, no, para nada, ojalá hubiera sido así, pero la realidad no funciona de esa manera. En todo este ajetreo de probar medicamentos, de probar distintas, a lo mejor terapias, etcétera, lo que sucedió fue que llegué a un punto donde me di cuenta que eso realmente no estaba funcionando para mí. Y más allá del tema del medicamento para estas cuestiones mentales, me di cuenta que mi vida, el cómo estaba llevando mi vida y el cómo estaba viviendo, no estaba funcionando. Y es aquí donde viene el punto importante y mi realización que empezó a dar todo este cambio en el que actualmente me encuentro. Y ojo, cabe aclarar que yo no tengo absolutamente nada en contra de la medicación, al contrario, en muchos contextos esta es una de las salidas principales. Con salida me refiero a una de las cuestiones que te va a ayudar a avanzar en tu camino, claro, totalmente, pero para mí no fue ese el caso. Todos estos temas de ansiedad tenían y tienen, porque no digo que me he deshecho por completo de la ansiedad, pero todos estos temas de la ansiedad tienen un origen muy, muy interno y creo que lo que estaba ocurriendo era que estos medicamentos y muchas otras cosas, ¿no? Porque no solamente, en mi caso, por ejemplo, los medicamentos me tapaban la ansiedad y sus orígenes, sino que también había cuestiones como, no sé, las salidas, de repente por ahí el alcohol, relaciones tóxicas, dinámicas nada saludables. Todo eso siento que eran como una especie de tapadera para yo no escarbar en todos estos temas que estaban ocurriendo y que me daban la ansiedad. Y para mí la ansiedad es como un sistema de alarma que tiene tu cuerpo para decirte, oye, algo no anda bien aquí, algo no está bien aquí adentro. Si yo, no sé, conozco a alguien, o sea, estoy en un bar, por ejemplo, lo que ustedes quieran, y conozco a alguien y me empiezo a sentir ansiosa y mi cuerpo no se siente bien, yo ahí mismo me doy cuenta que internamente mi sistema de alerta, mi intuición o lo que ustedes quieran se está poniendo en marcha para decirte algo no está bien. Pero hay momentos de nuestra vida en los que no sabemos leer nuestro propio cuerpo. O sea, eso es como lo más, así como que se me vuela en la mente, pero ahora lo veo de esa manera, ¿no? O sea, veo que yo antes no tenía una relación con mi cuerpo, con mi sensibilidad corporal, vamos a ponerle así.
Y me refiero a ver, ¿dónde se está sintiendo esta emoción? ¿Cómo se siente? ¿De dónde está viniendo? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son sus efectos en mí ahorita? Y cuando a nosotros nos pasa esto y nos sentimos así, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y empezamos a platicar con alguien, vamos y agarramos algo de la cocina y comemos lo que tengamos ahí, le llamamos a alguien, nos ponemos a scrollear aquí en Instagram o en YouTube o lo que tú quieras. El punto es que te distraes. Y todas estas son las mismas situaciones que, y para mí, el medicamento que me estaban dando era lo mismo, era como un distractor. Y bueno, llegó este punto donde yo... Y pasaron muchas cosas, porque les comento, esto empezó a los 19 años, y bueno, yo ahorita tengo 28, y terminó más o menos a los 23, 24, ¿ok? Bueno, a los 23. Ya a los 24 empecé con otro tipo de terapias, por así llamarles, ¿no? Entonces, yo en ese momento, más o menos esos 23 años, dije, no, a ver, aquí tengo que tomar un camino, tengo que darme cuenta de estas otras cuestiones. Y ahí fue donde tomé la decisión de o me medico o me voy por un lado de la meditación. Y eso fue lo que me llevó a estar aquí el día de hoy. Les juro que durante todos esos momentos muy oscuros, durante todas esas situaciones que a mí me ocurrieron, porque yo platico muchas cosas, pero creo que nunca he platicado de este tipo de situaciones en mi vida. Pero bueno, llegó ese punto donde cedí a seguir mi intuición. Yo no lo sabía en ese momento, pero estaba escuchando a mi espíritu. Y mi espíritu me decía, no te vayas por ahí, no tomes ese medicamento, para ti no es lo que necesitas. Y empecé a investigar sobre la espiritualidad, todavía más a fondo, porque ya lo había investigado mucho antes y ya me había metido en muchos conceptos y ya había intentado la meditación, porque cabe aclarar que la meditación yo la empecé a hacer desde los 17, 18 años. ¿Sale? Pero pues obviamente era un contexto un poco difícil a esa edad y muchos cambios. Todavía no eres una persona consciente. Incluso ahorita puedes decir, ay, ¿será que todos los adultos estamos conscientes? Pues no todos. Entonces imagínate esa edad, ¿no? Entonces, a ver, dije, creo que por aquí, más allá de lo esotérico y lo mágico, la espiritualidad es un camino de transformación interna bien poderosa. Entonces empecé a hacer yoga y entonces empecé a hacer meditaciones con objetivos, con el objetivo de conectar con mi cuerpo, con el objetivo de conectar con mis emociones. Y todavía en este punto llevo una rutina donde me despierto en la mañana, lo primero que hago es mi ronda de agradecimiento. Ya está en automático mi ronda de agradecimiento. Luego mi práctica de yoga personal. Y luego meditación. Eso es lo que hago todos los días. Sí, todos los días. Tiene que pasar algo así como extraordinario para que no lo haga. Estar enferma o no sé, otras cosas, ¿no? Pero bueno, el punto es que me empecé a ir a investigar sobre estas técnicas de meditación, sobre el yoga, y tampoco fue de que, ay, ya me metí aquí ya súper intenso a todo esto y ya, estoy en el camino. No, fue un ir y venir. ¿Por qué? Porque el ego, el miedo, todas estas cuestiones internas negativas te ponen en resistencia. Y pues uno no quiere cambiar. ¿Cómo dice ese dicho? Más vale diablo conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces hay resistencia y no te quieres mover de tu lugar. Y la verdad es que esa es otra de las cosas que he aprendido, Antes, de todo este proceso, a mí se me dificultaba muchísimo los cambios. O sea, y fíjense que de todas maneras yo hacía todo. Aunque se me dificultaban los cambios, aunque me aterraran las cosas, yo lo hacía. Eso es algo que siempre he tenido. O sea,
Y ahorita les voy a poner un ejemplo más a fondo, pero empecé con todas estas cuestiones de la meditación viéndolo de una forma más bien de transformación personal, transformación interna, porque añádanle ustedes todos estos temas normales de la vida cotidiana por los cambios que pasas, y aparte yo estaba en un despertar espiritual, ¿no? De los 16, 17. Entonces yo ya estaba en un despertar espiritual, ya estaba ahí viendo cosas, ya estaba canalizando otras, no las entendía, no había quien me explicara. O sea, todo un caos eso, ¿no? Pasé por muchas situaciones porque había un descontrol interno en mí. Yo tenía un caos interno. Entonces, total. Yo en esa temporada me mudo. Yo estaba viviendo en otra ciudad de aquí de México. Me mudo a la ciudad de donde son mis papás. Y bueno, regreso a vivir con mis papás. Eso fue lo que pasó. Yo estaba viviendo sola. Y realmente fue un reconocerme nuevamente, porque yo había cambiado, porque yo ya no era la misma persona. Y fue aprender a lidiar con mi ansiedad, aprender a lidiar con que ya no me conocía y descubrir quién era esta nueva Tali que se estaba presentando. Y también eso me costó mucho. En ese punto recuerdo que encontré a una psicóloga que, excelente, y es algo que yo siempre les digo, o sea, en todo este mundo en el que vivimos, somos un ser integral, no nada más es el cuerpo físico, no nada más es la mente, las emociones o la parte espiritual. Tienes que llevar el equilibrio entre estas tres partes y de la manera que tú quieras, que para ti, si llevar un equilibrio mental hay una necesidad de psicólogo, de psiquiatra, de medicamentos, está perfecto. Que si en ti hay una necesidad de, no, es que a mí me van mejor las terapias alternativas, excelente. El punto de todo esto es que aprendamos del autoconocimiento para que sepamos qué es lo mejor para nosotros. Y en estos procesos siempre viene bien una guía. Una guía en el tema que tú quieras. Si yo voy por primera vez a un gimnasio y no sé ni cómo se funcionan las máquinas, pues obviamente voy a ir con un entrenador o una entrenadora, ¿no? Que te diga a ver aquí cómo funciona o cómo le hago. Si no, te vas a lastimar. Pues lo mismo. El problema aquí era que, bueno, ya yo empecé todo esto, yo empecé con el ejercicio, empecé con la parte psicológica, empecé con las terapias también alternativas, con todo ese tema, ¿no? Y en ese punto yo todavía no tenía todo este proyecto de servicio de luz y de guía espiritual, ¿no? Bueno, no de guía, sino de apoyo espiritual, vamos a ponerle, porque no es que me considero una guía como tal, sino a lo mejor alguien que está compartiendo sus experiencias y podrías tú sacar cosas buenas de mí, ¿no? Entonces, bueno, empecé con todo esto y la cosa fue avanzando, y cuando yo creía que estaba avanzando, chicos, vino la famosísima muerte del ego, una de tantas muertes del ego, o la noche oscura del alma, ¿no? Toda esta parte espiritual. La verdad es que eso en ese tiempo sí como que dejaron ir todo, toda la artillería pesada en mí, lo cual agradezco mucho, ¿eh? La verdad, en ese tiempo era todo un caos, sí, pero lo agradezco muchísimo. Y quiero que sepan que esos ciclos de muerte del ego, de noche oscura del alma, se van a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. El punto es que tú cambias y con cada muerte va a haber un renacimiento. Y la persona que va a renacer va a ser una persona que ya sabe lidiar muchísimo mejor con todo esto.
Entonces tuve ahí unas caídas, unas bajas, pero seguía constante en mi camino con la meditación, con el yoga, con el aprendizaje de todas las cuestiones espirituales. Y como les digo, pues no era como que tan fácil, porque no es que haya alguien que te vaya guiando. A lo mejor ahorita ya hay como más información, mucha, ¿no? Pero en ese momento no, no tanta, ¿no? Y encontrar información así como que buena, pues también era todo un desafío. Pasé por esta etapa y seguí aprendiendo y llegó un momento donde yo me empecé a sentir muchísimo mejor con la parte de ansiedad. Todavía no estaba al 100%, pero seguía yo trabajando en esto. Y aquí quiero decirles, o sea, para tú empezar a trabajar, aquí vamos a hablar pues de la ansiedad, ¿no? Para empezar a trabajar estas cuestiones, primero tienes que hacer un autoconocimiento. Tienes que empezar a recibir el apoyo desde estos 3 planos que hablamos: físico, mental, emocional y espiritual, ¿no? Y a partir de ahí, integrarte a una constancia y tener una disciplina con lo que sea que hayas elegido hacer. Si yo quiero, no sé, aprender tenis y meterme en una competencia, pero nunca voy a mis clases o a mi entrenamiento, pues jamás lo voy a realizar, ¿no? Va a estar muy difícil que yo llegue a un punto bueno de ese deporte. Entonces es exactamente lo mismo aquí. Yo seguí con eso, estaba muchísimo más conectada con mi espíritu, con mi parte interna. Y ahí fue donde empecé ahora sí como a dar este servicio, pues como lo decimos, como más público que el Instagram, que el Facebook, todas estas cosas, ¿no? Entonces, porque bueno, ya sabía tarot, entonces busqué el tarot y todas estas cuestiones, y ahí me di cuenta que vino otra prueba, otra prueba. Y que también incluye la ansiedad, ¿eh? No me estoy desviando del tema. ¿Y cuál fue esta siguiente prueba? Que cuando yo me empiezo a poner al servicio, obviamente para que tú des un servicio de manera pura, desde el amor, desde la pasión por lo que haces, tienes que hacerlo de esa manera, tienes que hacerlo desde la pasión, desde el amor, desde algo puro. Y para que tú puedas hacerlo de esa manera, tienes que tú estar en amor, estar limpiándote constantemente, purificando tus pensamientos, tus emociones, tu espíritu. Si no, no lo vas a poder hacer bien. Y eso es así. Si tú no estás estable, tampoco quiere decir que tienes que ser un ser perfecto, porque eso nadie. Pero me refiero a que si tú quieres dar un servicio de luz, de amor y correcto espiritualmente, voy a ser muy clara, tienes que estar bien, tienes que estar estable, tienes que conocerte, tienes que haber pasado por situaciones, ya sea en esta vida o de vida pasada o de preferencia las dos, para poder tú dar este acompañamiento en este mundo espiritual que es tan abstracto, que es tan subjetivo, que es tan intangible. Tú tienes que tener la confianza suficiente en ti y en tu percepción. Si no, imagínate de qué forma vas a estarle dando un servicio a alguien, qué cosas le vas a estar diciendo. Y es lo mismo que, no recuerdo exactamente en qué episodio hablamos de esto, pero lo que les decía, si tú no tienes un discernimiento, ¿cómo vas a estar haciendo canalizaciones o dándole mensajes a alguien más cuando ni siquiera tú sabes si viene de un ente de bajo astral, si viene de un ángel, si viene de un fallecido? O sea, no, muy, muy mal. Y esto sí, lo veo mucho, y creo que la espiritualidad ahorita la hemos llevado a un punto que la tratamos como si fuera un juego de niños. Y no nos la estamos tomando lo suficientemente en serio. Y por eso luego vemos a gente con algo que yo llamo psicosis espiritual.
Y luego tenemos a gente que van con alguien a que les lean las cartas o lo que tú quieras, y la persona termina espantada por lo que le dijeron. Y de eso no se trata la espiritualidad, y se desvirtúa mucho lo que realmente es. Y sí, todos somos evidentemente espirituales y todos tenemos estas habilidades, pero también tenemos aprendizajes que pasar. Es como si yo en toda esa época donde estaba súper desbalanceada y donde tenía estos ataques de ansiedad y todas estas, ni me conocía a mí misma, pues hubiera querido dar sesiones, pues no, todo mal hubiera salido, ¿saben? Entonces hay que aprender, y yo amo dar este servicio a otros, este servicio espiritual, este servicio de acompañamiento, este servicio de entender el mundo intangible y todos los procesos que conlleva. Y por eso es que creo que por eso soy como tan, ¿cómo decirlo?, estricta, dura en estas partes de el yo para dar al otro. Y bueno, entonces, si uno no empieza a tratar estos temas, sean los que sean que tengas, en mi caso pues estoy hablando de la ansiedad, que era lo que yo tenía, y llegó este punto donde les comentaba, vino esta otra prueba, cuando yo empecé a dar mi servicio, que era la prueba del discernimiento. Y en la prueba del discernimiento también vino la prueba de la confianza, y ahí es donde la ansiedad dijo, oigan, esto es nuevo, o sea, ya me pusieron aquí en otro panorama. Antes nada más era Tali, pensamientos, emociones, su vida diaria, y ahora es Tali, pensamientos, emociones, la vida diaria y aparte el servicio espiritual. Pero con lo que no contaba la ansiedad, el ego, el miedo, etcétera, es que yo ya no era la misma. Es que yo ya había aprendido muchas cosas. No soy perfecta y no era perfecta tampoco en ese momento. Pero ya había aprendido y ya tenía muchas herramientas que a mí me servían. ¿Y cuál es la principal de todo esto? Escuchar a tu espíritu, a tu ser interno. Es el que te va a guiar, es el que te va a sacar de todo. Del hoyo más oscuro en el cual te encuentres, es el que te va a sacar de ahí. Y aquí, chicos, les voy a comentar algo a lo mejor muy personal, pero en ese tiempo, que les digo, fue como a los 19, 23 años, más o menos ese periodo, tuve una época de un trastorno alimenticio. Ya no lo tengo, evidentemente, desde hace unos años. Nada más fue en esa época. Pero fue duro y lo que me sacó de ahí fue mi espíritu, fue aprender a escucharlo. Y lo que me sigue manteniendo aquí fue aprender a escuchar el espíritu. Y entonces vino esa otra prueba ya, regresándonos así como que cuando ya empecé a dar servicio, entonces yo era una persona totalmente diferente, ya centrada. Ya tenía estas herramientas, ya tenía el discernimiento. Pasaron todas estas situaciones y desde mi perspectiva pasé esa prueba del discernimiento. Si no, no estaría aquí contándoles esto. No nada más es una gran prueba, son muchas. Eso sí se los digo. Y bueno, seguí haciendo mi servicio para las demás personas y me encuentro en un punto donde ya esta ansiedad ha disminuido. ¿Qué les digo? Está ahorita de un 100 pasó a un 5%. Y cada vez que llegan estas situaciones de preocupación, y fíjense que ya no llega a ser ansiedad, yo diría el 5% de preocupación o incertidumbre y un 3% de ansiedad. Y sobre todo, bueno, ahorita les voy a platicar en dónde viene esto, ese 3% o 2% de la ansiedad, pero bueno. Y cada vez que vienen estas preocupaciones, la ansiedad, etcétera, puedo empezar a salir de ello. Y que sí, me falta mucho. Y tal vez va a ser un trabajo constante en mi vida.
Pero cuando tú vas pasando ciertas pruebas y ciertos aprendizajes, vienen otros nuevos. Y ahorita estoy en un proceso donde viene una nueva prueba, porque yo así lo siento. Yo así lo siento totalmente. Siento que viene una prueba grande. Y la pienso y lo siento y me llena de emoción. Me llena de emoción y a la vez como de, ay, ¿qué va a pasar? No me llena de miedo, eso sí que no, y de eso me siento muy orgullosa. No es miedo, es emoción. Y les juro que en este momento yo podría y doy este paso a esta nueva aventura que voy a tener con los ojos vendados. Así, confío, me aviento al precipicio y confío totalmente en lo que vaya a venir. Pero confío en eso que va a venir porque confío en mí. Confío en mí y obviamente en mi equipo espiritual y en mi yo superior. Y en el universo que siempre me va a traer cosas positivas. Porque de todo podemos sacar un lado positivo. Y eso créanme que en este camino espiritual lo he visto bastante. Entonces la ansiedad es algo que ha tenido un papel fundamental en mi vida para ser la persona que ahora soy. Porque si no, no me hubiera llegado a conocer tanto. No hubiera llegado a la espiritualidad. Tal vez hubiera llegado de otra forma, no lo sé. Pero este fue el camino que yo tuve. Y es algo en lo que tengo que seguir trabajando y ahorita estoy viendo, justamente tengo aquí en mi escritorio un pequeño pizarrón donde tengo algunas frases anotadas y esta dice: nútreme con paciencia, presencia y claridad. Y ese se ha convertido en mi mantra estas últimas semanas. Y es algo que yo le pido mucho a Dios, al universo, ¿no? Paciencia, presencia para estar en el aquí y el ahora y claridad para poder resolver lo que tenga que resolver o vislumbrar lo que tenga que vislumbrar. Entonces, si tú estás pasando por estos procesos de ansiedad, no estás solo, no estás sola. Muchos estamos o hemos estado ahí y siempre hay una manera de avanzar de eso y de salir de eso. Solamente tienes que buscar tu manera. Yo pasé por estas cuestiones de medicamento, no era mi manera y me fui por otro lado. Entonces tú encuentra cuál es tu manera. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy escuchándome. Te envío un gran abrazo.